El cementerio en la colina. Mi nombre es María, y durante varios años trabajé en un rancho ubicado en una vasta extensión de tierra en Nuevo México. Es un lugar apartado, rodeado de llanuras interminables y montañas bajas que, al caer la noche, parecían vigilar con ojos invisibles. El silencio allá era tan profundo que, en ocasiones, se sentía como si la propia tierra te escuchara. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que el rancho era un lugar bullicioso, lleno de vida y actividad. Todo cambió el día en que encontramos aquel antiguo cementerio indígena. Era un día caluroso de finales de verano. Un grupo de jornaleros que trabajaba en las colinas cercanas al rancho se topó con las primeras señales, piedras grandes, erosionadas por el tiempo, dispuestas en un orden que no parecía casual. Nadie le prestó demasiada atención al principio. Las colinas eran un lugar olvidado, alejadas de todo, y los hombres, al ver las piedras, simplemente pensaron que eran antiguas marcas del terreno, algo natural en esa área llena de historia y leyendas. Pero había algo diferente en ellas, algo que la tierra misma parecía estar tratando de ocultar. Una noche, Pedro, uno de los trabajadores más veteranos del rancho, llegó con noticias. Dijo que había encontrado más de esas piedras, organizadas en un círculo perfecto, y que al excavar un poco bajo ellas, había desenterrado fragmentos de lo que parecían huesos humanos. Fue entonces cuando entendimos lo que realmente habíamos descubierto: un cementerio. Un lugar antiguo, mucho más antiguo que cualquier rastro de colonización española o mexicana en la región. Esto pertenecía a los pueblos indígenas que habitaban estas tierras mucho antes de que llegáramos. Al principio, no le dimos mucha importancia. Se decidió que era mejor no tocar más el lugar. El cementerio estaba en una colina distante, fuera del camino, y no interfería con el trabajo del rancho. Pero fue precisamente después de ese descubrimiento cuando las cosas comenzaron a cambiar. Los primeros en notarlo fueron los animales. Siempre he creído que los animales son más sensibles a las energías del entorno que los humanos. Los caballos, que antes galopaban libremente por los pastizales, comenzaron a comportarse de manera extraña. Se agitaban, lanzaban relinchos nerviosos y se negaban a acercarse a la colina. Una noche, una manada entera rompió las cercas y huyó hacia el desierto. Los perros, por su parte, evitaban el área, aullando en la dirección del cementerio. Sentían algo que nosotros aún no percibíamos del todo. Después vinieron los fallos eléctricos. Las luces del rancho parpadeaban sin razón aparente. Al principio pensamos que eran problemas con el generador, pero incluso las lámparas de queroseno que usábamos como respaldo comenzaron a fallar. De repente, la oscuridad se volvía abrumadora, envolviéndonos como un manto pesado y asfixiante. Pero lo peor eran los susurros. Al caer la noche, si te detenías un momento en la penumbra del rancho, podías escuchar voces. Eran apenas audibles, como si vinieran de muy lejos, pero estaban allí. Al principio creímos que el viento era el culpable, arrastrando el sonido entre las colinas. Sin embargo, una noche me aventuré sola cerca del establo y las escuché claramente. Voces murmurando palabras en un idioma que no entendía, pero que llenaban de un profundo terror cada rincón de mi cuerpo. No era el viento. El día en que todo cambió de verdad, estábamos a punto de cerrar el rancho por la noche. Había una tormenta acercándose desde las montañas y el aire estaba cargado de electricidad. Mientras los demás se preparaban para retirarse, Pedro, el mismo que había encontrado el cementerio, se acercó a mí. Tenía el rostro pálido y los ojos enrojecidos por el cansancio. Me dijo en un susurro tembloroso que había visto algo. Según Pedro, mientras revisaba el ganado, había notado una figura alta, cubierta con un manto de pieles, de pie en la cima de la colina del cementerio. Estaba quieta, inmóvil, observando hacia el rancho. Pensó que era un nativo, tal vez algún descendiente de los pueblos indígenas que aún vivían en la región. Sin embargo, cuando intentó acercarse para hablar, la figura simplemente desapareció. No caminó ni se desvaneció lentamente. Simplemente, ya no estaba allí. Como si nunca hubiera estado. Esa noche, no dormí.
Me quedé mirando el techo de mi pequeña habitación, escuchando los sonidos de la tormenta acercándose y los susurros que, de alguna manera, atravesaban incluso el rugido del viento. Al día siguiente, Pedro no apareció. Lo buscaron durante toda la mañana, pero no había rastro de él. Fue entonces cuando comenzaron las desapariciones. Los trabajadores del rancho empezaron a irse sin dejar rastro, como si hubieran sido tragados por la tierra. Primero uno, luego otro, y después varios más. La policía local no tenía respuestas y los pocos que quedábamos en el rancho estábamos aterrorizados. Una tarde, mientras ayudaba a encerrar el ganado, sentí una presencia a mis espaldas. No escuché pasos ni ruido alguno, pero sabía que alguien estaba allí. Me giré rápidamente y vi una figura femenina, alta y esbelta, vestida con ropas tradicionales de algún pueblo indígena antiguo. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos. Sus ojos no tenían vida, solo vacío. Quise gritar, pero mi voz se apagó en mi garganta. Ella no habló, solo me miró, y luego se desvaneció ante mis ojos. Después de eso, me di cuenta de que ella no estaba allí para hacernos daño, al menos no a todos. Era un espíritu protector, una guardiana de la tierra, furiosa porque habíamos perturbado el descanso de los suyos. Intentaba advertirnos, pero no todos la escuchaban. Aquellos que no lo hacían, no sobrevivían. No puedo decir qué pasó con exactitud en los días siguientes. Mi mente se nubla cuando trato de recordar los detalles. Lo que sí sé es que los pocos que quedábamos en el rancho empezamos a ver cosas que no deberían estar allí, sombras moviéndose entre los árboles, figuras que se desvanecían al intentar acercarse. Y los susurros, siempre los susurros, cada vez más cerca. Finalmente, una noche, ya no pude soportarlo más. Sabía que si me quedaba, el rancho reclamaría mi vida también. Tomé lo poco que tenía y me marché. Mientras me alejaba en mi camioneta, miré por última vez hacia la colina. La figura femenina estaba allí, de pie, observándome. Aunque no podía oírla, sabía lo que me decía. No vuelvas. No volví. El rancho fue abandonado poco después. No sé qué fue de los pocos que quedaron atrás. Algunos dicen que el lugar está maldito, que nadie puede acercarse sin sentir una profunda desesperación. Otros aseguran que han visto luces en la colina por la noche, como si alguien o algo aún estuviera vigilando. Yo sé lo que vi. Sé lo que escuché. Y sé que ese lugar nunca dejará de ser vigilado por aquellos que lo habitan, los que murieron mucho antes de que nosotros llegáramos, y los que ahora cuidan de su descanso, furiosos por haber sido perturbados. No sé si alguien más ha intentado establecerse allí desde entonces, pero si lo han hecho, les deseo suerte. Porque no todos escuchan las advertencias a tiempo, y aquellos que no lo hacen, desaparecen. Al final, hay fuerzas que no comprendemos, y la tierra tiene memoria. Una memoria que no perdona. El centro histórico. Mi nombre es Camila, y soy de México. Tenía 22 años cuando me mudé a un pequeño apartamento en el centro histórico de Ciudad de México. Era un lugar encantador, aunque desgastado por el tiempo. Los techos altos, las puertas de madera maciza y los suelos de azulejos gastados narraban historias de épocas pasadas. Me atrajo la idea de vivir en un lugar tan cargado de historia. Pensé que me sentiría parte de la ciudad de una manera más profunda, pero no imaginaba que la conexión sería tan literal. Desde la primera noche, algo en el apartamento me inquietó. Estaba cansada por la mudanza, así que me acosté temprano. Estaba oscureciendo cuando me acurruqué bajo las mantas, el sonido de los coches y las voces lejanas desde la calle se desvanecieron lentamente. El silencio envolvió el apartamento como una manta pesada. Fue entonces cuando escuché los pasos. Al principio, eran suaves, como si alguien descalzo caminara sobre los azulejos fríos del pasillo. Abrí los ojos, tensa, pero no me atreví a moverme. Presté atención, esperando alguna otra señal, pero no hubo nada más. La siguiente mañana, cuando la luz del sol filtró por las cortinas, descarté la experiencia como un producto de mi imaginación. Tal vez el cansancio me había jugado una mala pasada.
Pero esa noche, los pasos volvieron. Era como si alguien caminara lentamente de un extremo al otro del pasillo. La sensación de ser observada me envolvía, aunque cada vez que me levantaba para inspeccionar, no encontraba nada. El pasillo estaba vacío, las puertas cerradas. Me convencí de que era una coincidencia, de que tal vez el viejo edificio tenía sus propios ruidos. Pero en el fondo, algo no me cuadraba. Con el paso de los días, la situación empeoró. Los pasos comenzaron a parecer más insistentes y empecé a escuchar otros sonidos, susurros ininteligibles, como si alguien estuviera hablando justo fuera de mi habitación, pero en un idioma que no reconocía. La inquietud creció dentro de mí, pero intenté ignorarla, sumergiéndome en el trabajo y las actividades cotidianas. Sin embargo, una parte de mí sabía que algo andaba mal, algo que no podía comprender o explicar. Una tarde, mientras tomaba café con una amiga en un café cercano, mencioné casualmente lo que había estado experimentando. Ella me miró con una expresión seria y me dijo que había oído rumores sobre el edificio. Me explicó que estaba construido sobre un antiguo hospital que atendió a enfermos de cólera en el siglo XIX. Decenas de personas habían muerto allí, en condiciones terribles, y se decía que sus almas aún vagaban por el lugar, incapaces de encontrar descanso. Supe entonces que lo que estaba experimentando no era simplemente mi imaginación. Esa noche, mi ansiedad alcanzó un punto álgido. La sensación de ser observada se hizo casi palpable, como si hubiera una presencia en la habitación conmigo. Intenté ignorarla, cerrando los ojos con fuerza, pero no pude conciliar el sueño. El aire se volvió pesado, opresivo. De repente, sentí una corriente de aire frío recorriendo mi espalda. Abrí los ojos y ahí estaba. Una sombra al pie de mi cama. No tenía forma definida, pero era oscura, más oscura que la propia oscuridad. Se movía de una manera que no puedo describir, como si flotara en el aire. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Estaba paralizada, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que estallaría. La sombra empezó a susurrar. El sonido era como el murmullo del viento entre los árboles, pero con un tono gutural, como si proviniera de lo más profundo de la tierra. No entendía las palabras, pero sentí su intención, una desesperación profunda, un dolor antiguo y abrumador. Era como si la sombra intentara comunicarse conmigo, transmitir un mensaje que mi mente no podía procesar. Entonces, algo cambió en la atmósfera. La sombra se acercó más a mí, y de repente, todo en la habitación empezó a distorsionarse. El aire se volvió denso, casi tangible, y sentí que estaba siendo arrastrada fuera de mi cuerpo, fuera de mi tiempo. Lo que sucedió después es difícil de describir, pero intentaré ponerlo en palabras. Fui transportada a otro lugar, uno que parecía estar en el límite entre el mundo de los vivos y los muertos. Me encontraba en lo que parecía ser una versión fantasmagórica del hospital del que mi amiga me había hablado. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras y el aire olía a descomposición. Vi formas humanas arrastrándose por los pasillos, figuras desgarbadas con rostros deformes por el dolor. Sus miradas vacías estaban llenas de una desesperación que no pertenecía a este mundo. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera atrapada en una pesadilla, pero todo se sentía demasiado real. Los enfermos me miraban, sus bocas se movían en silencio, como si imploraran algo de mí. Era como si quisiera huir, pero algo más fuerte me mantenía anclada a ese lugar. Sentí sus manos frías como la muerte rozando mi piel y un pánico primitivo se apoderó de mí. Quería gritar, correr, pero estaba atrapada en ese espacio entre la vida y la muerte. Luego, entre las sombras y las figuras borrosas, apareció un hombre. Vestía una bata de médico, manchada de sangre y suciedad. Su rostro estaba pálido, casi cadavérico, pero sus ojos brillaban con una intensidad que me perforó el alma. Se acercó a mí, y aunque su presencia era aterradora, no podía apartar la mirada. Comenzó a hablarme, pero no con palabras. Era como si su voz resonara directamente en mi mente, transmitiendo imágenes y emociones en lugar de sonidos. Vi escenas de agonía, pacientes desvaneciéndose en camas sucias, suplicando por agua,
por alivio, mientras el médico los observaba con una indiferencia aterradora. Su misión no era curarlos, sino algo más oscuro. Experimentaba con ellos, tratando de entender la enfermedad, pero sin piedad, sin humanidad. El sufrimiento de esos pacientes parecía alimentar algo en él, una obsesión retorcida con la muerte y el dolor. Comprendí entonces que la sombra que me había visitado y la que estaba ante mí ahora eran una y la misma. Era el espíritu de aquel médico, condenado a vagar eternamente por sus actos monstruosos. Pero lo que más me aterrorizó fue darme cuenta de que no estaba solo. Las almas de sus víctimas estaban atrapadas con él, arrastradas en su tormento interminable. Las imágenes continuaron inundando mi mente. Vi cómo el hospital se convertía en una tumba masiva cuando la epidemia de cólera alcanzó su punto álgido. Los cuerpos se amontonaban en las habitaciones, en los pasillos, abandonados sin ceremonia. Sentí su desesperación, su agonía, y entendí que esas almas en pena no podían descansar porque habían sido tratadas como menos que humanos, como objetos en un experimento cruel. Y ahora buscaban a alguien que los viera, que reconociera su dolor, su existencia. Buscaban justicia, redención, o quizás solo querían que su sufrimiento fuera conocido. La conexión se rompió de repente y me encontré de vuelta en mi cama, jadeando, empapada en sudor. El apartamento estaba en silencio, pero el aire aún se sentía pesado, cargado de la presencia que acababa de abandonar. Sentí que algo se había llevado un pedazo de mí, algo que no podría recuperar jamás. Supe entonces que no podía quedarme más en ese lugar. El edificio, el apartamento, estaba marcado por un sufrimiento demasiado profundo, demasiado antiguo, para que yo pudiera enfrentarlo. Recogí mis cosas esa misma noche y me fui. Mientras salía por la puerta, sentí una última ráfaga de aire frío, como si algo invisible pasara junto a mí. No miré atrás. No quería ver si la sombra me seguía. Encontré otro lugar para vivir, lejos del centro histórico, lejos de la oscuridad que me había acechado. Sin embargo, los recuerdos de lo que viví en ese apartamento nunca me abandonaron. Algunas noches, cuando el viento sopla fuerte, juro que escucho aquellos susurros nuevamente, como si la sombra aún intentara alcanzar mi mente, como si las almas en pena no quisieran dejarme ir. Sé que nunca podré olvidar lo que vi, lo que sentí. Las sombras de ese lugar están grabadas en mi memoria y aunque intente seguir adelante, siempre habrá una parte de mí atrapada en ese oscuro rincón de Ciudad de México, donde las almas en pena aún vagan, buscando algo que nunca encontrarán. Quizás, en algún lugar, aún me observan, esperando el momento adecuado para hacerme regresar. La historia terminó, pero el terror, el verdadero terror, nunca lo hace. El reflejo de la muerte. Hace unos meses, tras la muerte de mi abuela, heredé una vieja hacienda en las afueras de Yucatán. No era algo que me emocionara. No tenía recuerdos entrañables de ese lugar ni de ella. A decir verdad, apenas la conocí. Mi madre se había distanciado de la familia cuando yo era pequeño y rara vez hablaba de ellos. No había ninguna conexión emocional con la hacienda, pero el hecho de que me la legara me llenaba de una curiosidad morbosa. La propiedad estaba casi en ruinas cuando llegué. No era una típica hacienda que aparece en las postales, sino una estructura decrépita, con paredes descascaradas y una atmósfera pesada. Había algo en el aire, una opresión que sentí al instante, como si la misma casa estuviera viva y vigilándome. El primer día me dediqué a explorar cada rincón. La hacienda era grande, más de lo que parecía desde fuera. Entre las habitaciones llenas de polvo y muebles cubiertos con sábanas blancas, encontré algo que llamó mi atención, un espejo enorme, de unos 2 metros de alto, con un marco dorado cubierto de intrincados grabados. Estaba en una sala que parecía haber sido un salón de baile o de eventos en tiempos pasados. Era majestuoso, pero inquietante a la vez. El cristal estaba opaco por el polvo y la suciedad, como si nadie lo hubiera tocado en décadas. Sentí una extraña necesidad de limpiarlo. A pesar del estado general de la casa, algo en mí no podía soportar ver ese espejo en ese estado. Conseguí un trapo viejo y lo limpié.
Conforme la superficie fue quedando clara, algo dentro de mí empezó a sentir una incomodidad que no pude explicar. Sin embargo, no me detuve. Finalmente, el espejo quedó reluciente y allí estaba mi reflejo, pero algo no estaba bien. Durante los primeros días, no le di mucha importancia. La casa tenía problemas más serios: goteras, puertas que chirriaban, ventanas rotas. La lista era interminable. Pero el espejo seguía llamando mi atención de manera obsesiva. Cada vez que pasaba por esa sala, sentía una sensación de ser observado. No era solo mi propio reflejo lo que veía. Había algo más allí, una sombra, una figura que parecía distorsionarse ligeramente, como si se moviera cuando no la estaba mirando directamente. La primera vez que lo vi claramente fue en una noche particularmente tormentosa. El viento aullaba afuera y la casa crujía bajo la presión. Fui al salón a buscar una caja que había dejado cerca del espejo. La luz tenue de la lámpara que llevaba proyectaba sombras extrañas y justo cuando pasé frente al espejo, lo vi. No era mi reflejo. Era una figura delgada, pálida, con ojos huecos y una expresión de sufrimiento profundo. Estaba de pie, justo detrás de mí, pero cuando me giré, no había nadie. El pánico me invadió, pero no podía moverme. Volví a mirar el espejo y ahí seguía, mirándome, sin decir nada, sin moverse, solo observando con esos ojos vacíos. Durante los días siguientes, esa figura empezó a aparecer con más frecuencia. A veces la veía solo de reojo, otras veces estaba ahí, claramente, detrás de mí. Intenté evitar el salón, pero no servía de nada. El reflejo aparecía en otros espejos de la casa, en las ventanas durante la noche. La sensación de estar siendo vigilado era insoportable. Empecé a escuchar ruidos extraños en la casa, pasos, susurros que parecían provenir de las paredes, puertas que se cerraban solas. Finalmente, decidí deshacerme del espejo. Destruirlo. Era la única manera de acabar con esa presencia. Un día, tomé un martillo y me dirigí hacia él. Estaba decidido. El aire en la sala estaba frío, más frío de lo que debía estar. Levanté el martillo y lo dejé caer con toda mi fuerza contra el cristal. El sonido fue ensordecedor, pero el espejo no se rompió. En lugar de eso, sentí un dolor agudo en la cabeza y todo se volvió oscuro. Desperté en el suelo, sin el martillo en las manos, con la sensación de haber estado fuera de mí por horas. El espejo estaba intacto, como si nada hubiera ocurrido. El miedo me paralizó, pero la rabia que sentía era aún mayor. ¿Qué demonios estaba pasando? Intenté de nuevo destruirlo, esta vez con un cuchillo, luego con una silla, pero siempre sucedía lo mismo. Me despertaba en el suelo, aturdido, y el espejo seguía ahí, intacto, inmutable. Las noches se volvieron insoportables. Ya no era solo la figura que me miraba desde el espejo. Ahora, la casa misma parecía estar viva. Las paredes crujían como si respiraran, y los susurros se hicieron más fuertes, más claros. No podía entender lo que decían, pero su tono era maligno. Comencé a ver sombras moviéndose por los pasillos, formas humanas que se desvanecían en cuanto intentaba acercarme. Una noche, no pude más. El cansancio y el miedo me estaban destruyendo. Me encerré en una de las habitaciones más pequeñas, con la esperanza de escapar de lo que fuera que estuviera persiguiéndome en esa maldita casa. Pero incluso allí, el aire era denso, pesado. Me quedé dormido de puro agotamiento, pero no por mucho tiempo. Me despertó un susurro, más claro que nunca, justo al lado de mi oído. «Ayúdame», decía. Abrí los ojos de golpe, y allí estaba, la figura del espejo, sentada al pie de mi cama, más cercana que nunca. Sus ojos vacíos me perforaban el alma, y su piel pálida parecía brillar con una luz tenue. No podía moverme. Sentí que mi cuerpo estaba paralizado, como si una fuerza invisible me sujetara. No sé cuánto tiempo pasé así, incapaz de apartar la vista de esa figura. Cuando finalmente pude moverme, ya no estaba. Pero los susurros no cesaban. Ahora, podía entender lo que decían: somos muchos, no te dejarán hasta que lo pagues.
Después de eso, las noches se volvieron un infierno. La figura del espejo no era la única. Empecé a ver otras almas perdidas, vagando por la casa, sombras de lo que alguna vez fueron, atrapadas en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Cada vez que trataba de escapar, algo me lo impedía. Las puertas se cerraban solas, las ventanas se bloqueaban. Era como si la casa me estuviera reteniendo, como si yo fuera parte de su maldición. Desesperado, comencé a investigar sobre la historia de la hacienda. Encontré viejos documentos y cartas que revelaban un pasado oscuro. Mi abuela había heredado la casa de sus propios abuelos, quienes la habían adquirido en circunstancias misteriosas. La familia que originalmente había construido la hacienda desapareció sin dejar rastro, y se rumoreaba que la casa estaba maldita. Los trabajadores hablaban de sombras en los espejos, de espíritus atrapados en el cristal, condenados a vagar entre este mundo y el otro. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero había algo más en esos documentos, algo que me heló la sangre. El espejo había sido traído de Europa por los primeros propietarios de la hacienda. Según la leyenda, estaba maldito. El alma de una mujer, una sirvienta que había muerto de manera violenta, estaba atrapada en él. Se decía que cualquiera que intentara destruir el espejo o romper su maldición, estaría condenado a ser parte de él, atrapado junto a los otros espíritus que ya habitaban allí. Entendí entonces lo que estaba pasando. Esa figura que veía no era mi reflejo, sino el de una de esas almas perdidas, atrapadas en el espejo, tratando de escapar, y yo estaba empezando a ser parte de ellas. Cada intento de destruir el espejo solo me acercaba más a su destino. Ahora estoy aquí, en la vieja hacienda, rodeado de sombras. No he vuelto a intentar destruir el espejo. Ya no tiene sentido. Lo sé, porque cada vez que me miro en él, veo mi propio reflejo desvanecerse lentamente, como si estuviera desapareciendo, borrándose del mundo real. Y sé que pronto, muy pronto, seré uno de ellos. El niño del pozo. Recuerdo cuando era niño, vivía en un pequeño pueblo en Guatemala. Era el año 1983 y el aire siempre olía a tierra mojada y hojas en descomposición. Los días eran largos y calurosos, mientras que las noches traían consigo un frío que calaba los huesos. Todos en el pueblo hablaban de El Niño del Pozo, una leyenda tan vieja como las montañas que nos rodeaban. Se decía que en las noches más oscuras, cuando la luna estaba oculta tras las nubes, podías escuchar la voz de un niño llamándote desde el fondo del pozo que estaba en las afueras del pueblo. Una voz tan dulce y desesperada que atraía a los desprevenidos como una sirena de las profundidades. El pozo en cuestión estaba en un claro del bosque, a unos 2 kilómetros del último rancho del pueblo. Era un lugar que siempre evitábamos, no solo por la leyenda, sino porque había algo intrínsecamente malo en ese sitio. Incluso los adultos, aunque racionales y escépticos, preferían no hablar del pozo más de lo necesario. Los más viejos decían que era mejor no tentar a lo que no comprendíamos, un consejo que solo el miedo podía inspirar. Yo tenía 10 años entonces, y como cualquier niño a esa edad, el miedo se mezclaba con la curiosidad. Mis amigos, Ernesto, Julio y Mauricio, eran iguales. Éramos inseparables, un cuarteto de aventureros que siempre estaba buscando el próximo misterio que resolver, el próximo tesoro que encontrar. Fue una tarde nublada cuando decidimos que desafiaríamos la leyenda del pozo. Era uno de esos días en los que el sol se ocultaba tras gruesas nubes grises y la humedad hacía que todo pareciera más pesado, más lento. Ernesto fue el primero en sugerirlo, mientras jugábamos a las canicas en el patio trasero de su casa. ¿Por qué no vamos al pozo? Ya estamos grandes, no debemos tenerle miedo a esas historias tontas, dijo con una sonrisa desafiante. Julio y Mauricio dudaron por un momento, pero la emoción de demostrar nuestra valentía fue más fuerte. Y así, con la luz del día desvaneciéndose y el viento soplando entre los árboles, nos encaminamos hacia el bosque. Recuerdo el camino hacia el pozo como si fuera ayer. El silencio era casi absoluto, roto solo por el crujido de las hojas bajo nuestros pies. Cada paso que dábamos parecía resonar en el vacío, como si el bosque mismo estuviera conteniendo el aliento.
El aire se volvía más denso a medida que nos acercábamos y el olor a humedad y moho se hacía más fuerte. Ernesto lideraba el camino con una linterna que había tomado de su padre. Sus haces de luz cortaban la penumbra, pero no lograban disipar el miedo que empezaba a crecer en mi pecho. Finalmente, llegamos al claro donde se encontraba el pozo. Era más pequeño de lo que había imaginado, pero más ominoso. Las piedras que lo rodeaban estaban cubiertas de musgo, y el agua en su interior era tan oscura que parecía un abismo sin fin. No dijimos nada, pero todos sentíamos la misma presencia, un peso invisible que nos aplastaba desde dentro. Fue Mauricio quien rompió el silencio, con un tono de burla que claramente ocultaba su nerviosismo. ¿Y qué? ¿Vamos a lanzar una piedra o algo? No hay nada aquí. Antes de que pudiéramos responder, una ráfaga de viento helado nos envolvió, y con ella, un sonido que hizo que mi piel se erizara. Era una voz, suave y apagada, como un susurro que llegaba desde el fondo del pozo. «Ayúdame, por favor». Nos quedamos congelados. La voz continuó, más insistente, como si estuviera justo al lado de nosotros. «No quiero estar solo, ven conmigo». Fue entonces cuando lo vi. Una sombra, pequeña y delgada, apareció en el borde del pozo, como un reflejo distorsionado en el agua oscura. Parecía un niño, pero su rostro era una masa de sombras, sin rasgos, solo un vacío donde deberían estar sus ojos. Su mano se extendió hacia nosotros, y una sensación de terror puro se apoderó de mí. «Vámonos de aquí», susurré, mi voz temblando, pero nadie se movió. De repente, Julio dio un paso hacia adelante, como hipnotizado. «Julio, no lo hagas», gritó Ernesto, pero era como si no pudiera escucharnos. Dio otro paso, y luego otro, hasta que estaba justo al borde del pozo. Intenté correr hacia él, pero mis piernas se sentían como si estuvieran atrapadas en barro. Cuando finalmente logré moverme, fue demasiado tarde. Julio perdió el equilibrio y cayó al pozo con un grito que se desvaneció rápidamente en el abismo. Corrimos hacia el borde, esperando escuchar el chapoteo de su caída en el agua, pero no hubo ningún sonido. Solo el silencio opresivo del pozo, como si hubiera absorbido completamente a nuestro amigo. Desesperados, Ernesto y yo comenzamos a gritar su nombre, nuestras voces resonando en la oscuridad. Mauricio, con el rostro pálido, se alejó unos pasos, temblando. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchamos un débil gemido que venía del fondo. «Ayúdenme». Sin pensar, Ernesto se tumbó en el suelo, asomándose al pozo y extendiendo su mano. «Agarra mi mano, Julio», gritó. Pero la voz que respondió no era la de Julio. «¿Por qué te vas? Quédate conmigo». Ernesto se quedó petrificado, su mano temblando sobre el borde del pozo. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Desde las sombras del pozo, una mano salió disparada, agarrando la muñeca de Ernesto con una fuerza inhumana. Pero no era la mano de Julio. Era pequeña, delgada, y su piel estaba arrugada, como la de un anciano. Ernesto gritó, intentando liberarse, pero la mano lo arrastraba hacia el borde con una fuerza implacable. Corrí hacia él, agarrando su otra mano, mientras Mauricio, que había recuperado algo de compostura, tiraba de mí desde atrás. Juntos, logramos alejar a Ernesto del pozo, pero no antes de ver el rostro que emergía del agua. Era el niño, o lo que quedaba de él. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos eran dos pozos oscuros que reflejaban nada más que odio y tristeza. Su boca se abrió en un grito silencioso, y en ese momento sentí que algo muy antiguo y muy malvado nos estaba observando desde las profundidades. Finalmente, logramos sacar a Ernesto de allí, y todos corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello. El bosque, que antes había estado en silencio, ahora parecía vivo con susurros y crujidos a nuestro alrededor. Cada sombra parecía seguirnos, y cada rama que se rompía bajo nuestros pies era un recordatorio de lo que habíamos dejado atrás. Cuando finalmente llegamos al pueblo, nos detuvimos, jadeando y temblando. Ernesto estaba pálido, su rostro había perdido toda su habitual arrogancia, y Mauricio no dejaba de mirar hacia atrás, como si temiera que algo nos hubiera seguido.
Pasaron días antes de que volviéramos a hablar de lo que sucedió esa noche. Julio fue encontrado una semana después, flotando en el río, a varios kilómetros del pozo. Su cuerpo estaba intacto, pero sus ojos estaban abiertos y en ellos había una expresión de terror que nunca podré olvidar. Su familia dejó el pueblo poco después y el pozo fue sellado con grandes piedras y concreto, en un intento desesperado de encerrar lo que sea que habitaba allí. Pero no era suficiente. A veces, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte y la luna se oculta tras las nubes, aún puedo escuchar la voz de ese niño llamándome desde el fondo del pozo. Es un susurro, suave y melancólico, que se mezcla con el sonido del viento. No quiero estar solo. Ahora, muchos años después, comprendo lo que realmente sucedió aquella noche. El pozo no era solo un lugar donde alguien había muerto, era una puerta, un portal hacia algo mucho más antiguo y maligno. Algo que se alimenta del miedo, de la desesperación y de las almas que atrae hacia sus profundidades. Nunca volví a ese bosque. Dejé el pueblo poco después de la muerte de Julio, pero la memoria de esa noche me sigue como una sombra que nunca se desvanece. Y sé que un día, cuando mi tiempo llegue, esa voz que me llama desde el pozo finalmente obtendrá lo que quiere. Porque el pozo no olvida, y lo que sea que habita allí, tampoco. El lamento del hotel barato. En el verano de 2010, cuando el calor seco del desierto parecía capaz de derretir cualquier atisbo de cordura, decidí hacer un viaje de último minuto a Las Vegas. No era para los casinos ni para la vida nocturna que tanto atrae a los turistas, sino más bien para escapar. Mi vida había caído en una rutina asfixiante y necesitaba un cambio de escenario. Lo que no sabía era que ese escape me llevaría directamente al centro de una pesadilla que jamás podría borrar de mi mente. El dinero no era un lujo que pudiera darme en ese momento, así que me conformé con buscar un hotel barato, de esos que bordean la periferia de la ciudad, donde la ostentación de los grandes casinos se desvanece y el polvo del desierto comienza a tomar el control. Encontré un lugar que apenas aparecía en los resultados de búsqueda, con habitaciones económicas y, según las fotos, un mantenimiento decente. Reservé la estadía por 4 noches sin pensarlo demasiado. Al llegar, la sensación de inquietud se instaló casi de inmediato. El exterior del hotel estaba desgastado, las señales de neón parpadeaban con irregularidad, como si lucharan por mantenerse encendidas. La recepción, con su luz amarillenta y su olor a desinfectante barato, daba la impresión de abandono. Pero nada de eso me importaba realmente, solo quería una cama y un lugar tranquilo. Al acercarme al mostrador, el recepcionista, un hombre mayor con aspecto cansado, me miró de forma extraña cuando mencioné mi nombre. Revisó los papeles con una calma antinatural, y cuando finalmente encontró mi reserva, hubo una pausa. Su rostro se ensombreció por un instante, pero fue tan breve que pensé haberlo imaginado. Me entregó la llave sin mucho más, aunque noté que sus manos temblaban ligeramente cuando me la pasó. Mi habitación estaba en el 3er piso, al fondo de un largo pasillo cubierto con una alfombra raída. Al caminar hacia la puerta, el eco de mis pasos se sentía casi demasiado fuerte en ese lugar vacío. El silencio era profundo, opresivo, y aunque era pleno día, las ventanas de los pasillos apenas dejaban entrar luz. Cuando llegué a la puerta de la habitación, el número 315 brillaba tenuemente en la vieja placa de metal. Al entrar, me sorprendió lo común del espacio. Una cama doble, un escritorio sencillo y una pequeña televisión de tubo que parecía sacada de los 90. La ventana estaba cerrada y las cortinas, gruesas y pesadas, bloqueaban casi toda la luz exterior. Dejé mi maleta en el suelo y me desplomé sobre la cama, sintiendo el peso de mi cansancio. Cerré los ojos con la intención de descansar unos minutos, pero el agotamiento me venció. Me desperté ya entrada la noche, con una sensación de incomodidad latente que no pude explicar al principio. Las cortinas seguían cerradas y el ambiente estaba cargado, como si el aire estuviera estancado. Decidí que lo mejor sería tomar una ducha para despejarme. El baño, aunque viejo y ligeramente deteriorado, funcionaba bien y el agua caliente fue suficiente para sacarme de ese letargo.
Fue cuando salí de la ducha que noté algo extraño. La atmósfera de la habitación se había vuelto sofocante y un frío que no tenía sentido en ese lugar árido y caluroso comenzó a filtrarse por mis huesos. Una sensación inexplicable de estar siendo observado me invadió. Miré alrededor, esperando encontrar una razón lógica, pero todo parecía en su lugar, a excepción de las cortinas. Estaban entreabiertas cuando estaba seguro de haberlas dejado completamente cerradas. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que el viento o mi propio descuido habían movido las cortinas. Cerré las ventanas con firmeza, volví a ajustar las cortinas y me metí en la cama. Encendí la televisión, buscando algo de ruido que ahuyentara esa sensación de incomodidad, pero los canales locales solo transmitían viejos infomerciales y noticieros que no me interesaban. Finalmente, apagué la televisión, resignado a dormir en la oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve dormido cuando lo escuché por primera vez. Un suave susurro, como un murmullo apagado, que parecía venir desde algún lugar cercano. Me incorporé de golpe, con el corazón latiendo acelerado. Escuché con atención, pero el sonido se había desvanecido. El silencio que quedó en su lugar era aún más inquietante. Me dije a mí mismo que debía ser un vecino en otra habitación, tal vez el ruido viajaba por las paredes finas. Pero no podía sacudirme la sensación de que ese sonido había estado en mi propia habitación. Aún nervioso, me recosté nuevamente, intentando ignorar el pánico creciente en mi pecho. Entonces la vi. Al pie de la cama, casi imperceptible en la penumbra, estaba una mujer. Su figura era borrosa, envuelta en sombras, pero era inconfundible. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza baja, el cabello largo cubriéndole el rostro. Un gemido suave, casi como un sollozo, llenó el aire. El terror me paralizó, incapaz de moverme o gritar. Podía sentir el frío emanando de ella, un frío profundo y antinatural que helaba el alma. Quise moverme, correr, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. La mujer comenzó a llorar más fuerte, un llanto desgarrador, lleno de una tristeza insondable. En ese momento supe, sin ninguna duda, que no estaba viva. No podía estarlo. Y, sin embargo, allí estaba, en mi habitación, al pie de mi cama. Cerré los ojos, apretando los párpados con fuerza, esperando que fuera solo una pesadilla y que desaparecería si dejaba de mirarla. Pero el llanto no cesaba. Podía sentirla más cerca, podía oler un leve aroma metálico en el aire, como el de la sangre oxidada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el llanto se desvaneció lentamente, como si la presencia se estuviera alejando. No dormí más esa noche. A la mañana siguiente, bajé a la recepción en un estado de aturdimiento. Quería respuestas, pero al mismo tiempo temía escuchar lo que ya sospechaba. Cuando le mencioné al recepcionista lo que había visto, su rostro palideció, y por un momento, parecía debatirse entre decirme algo o mantenerse en silencio. Finalmente, después de un largo suspiro, habló en voz baja, casi como si tuviera miedo de ser escuchado. Me contó que, hacía algunos años, una mujer joven se había hospedado en esa misma habitación, la 315. Estaba sola y, según los empleados, había estado visiblemente angustiada. Nadie supo con certeza qué la llevó a hacerlo, pero una noche, decidida a terminar con su sufrimiento, se colgó del ventilador del techo. Su cuerpo fue encontrado a la mañana siguiente por el personal de limpieza. Desde entonces, dijo el recepcionista, los huéspedes de esa habitación a veces reportaban cosas extrañas. Algunos oían susurros, otros sentían una presencia fría en el aire, pero casi todos mencionaban lo mismo, el llanto de una mujer. Nadie sabía por qué seguía ahí, si por arrepentimiento, tristeza o si simplemente no podía encontrar la paz. Pero todos, sin excepción, coincidían en que la habitación 315 no estaba vacía. Quise irme en ese mismo instante, pero el orgullo o la desesperación por entender me retuvo. Decidí quedarme una noche más, solo para ver si lo que había experimentado era real o producto de mi propia mente sugestionada. Pero lo que sucedió esa segunda noche fue aún peor. El frío volvió, más intenso que antes, y con él, el susurro.
Esta vez, no esperé a que se materializara, sino que encendí todas las luces de la habitación, como si eso pudiera ahuyentarla. Sin embargo, la luz no cambió nada. En el espejo del baño, empañado por el vapor, pude ver su figura reflejada, pero no estaba en el baño. Estaba justo detrás de mí. No recuerdo cómo llegué a la recepción esa noche, pero cuando lo hice, mis manos temblaban incontrolablemente y mis palabras salían entrecortadas. El recepcionista no se sorprendió, solo asintió con tristeza y me ofreció cambiarme de habitación. Rechacé su oferta. No iba a pasar ni un minuto más en ese lugar. Hice mi maleta con prisa, casi lanzando mis pertenencias dentro, y me fui. Conduje sin detenerme hasta que vi el horizonte de la ciudad de Las Vegas desvanecerse detrás de mí. Desde ese día, no he vuelto a poner un pie en ningún hotel sin investigar cada rincón de su historia. Porque a veces, los fantasmas no son solo cuentos, ni producto de la imaginación. A veces, están realmente allí, atrapados, condenados a revivir su dolor, esperando a que alguien más escuche su lamento. Y yo, nunca podré olvidar aquel que escuché.